Es la invitación a la ética de las mentiras. No a la de no decir mentiras, sino a la de pensarnos por qué y para qué. Bueno, no, pues muchas gracias por aceptar pues como la invitación, como por el espacio, gracias también pues por la pieza. Y yo por lo general escribo pues como decir lo que podríamos considerar la crítica y la idea es compartirla, digamos, con ustedes. En vivo, así es. Y dar espacio a la réplica, ¿cierto? Como a abrir los puntos que pongo ahí. No obstante, como la pieza o parte de lo que me conmovió de la pieza era como un llamado al corazón y siento que el ejercicio que yo hacía era bastante racional, esta vez como que decidí poner unos dos, tres punticos, pero no profundizar mucho. Quiero ver qué pasa ahí en la conversación. Y quisiera empezar con ese llamado o esa reflexión que se hizo posterior a específicamente la función en que yo estuve, como de que el punto de partida había sido el amor o el corazón, o que había sido el punto, pues por lo menos de llegada, y que desde ahí se había, decir, como tejido la propuesta. Me parece muy interesante y quisiera saber como qué onda con eso. Pues mira, Juan, como vos lo nombramos bien, o sea, se convirtió en la finalidad. Llegamos a eso con Wilder Lopera, que fue el dramaturgo invitado para ese proyecto de creación. Pero en realidad la primera motivación para montar Pinocho fue visual, en cuanto que, por ejemplo, antes de proponerlo al equipo, lo primero que soñé era ese juego del movimiento, el juego del movimiento de la marioneta. Y la primera imagen que tuve fue la imagen del circo, el tragafuegos y las marionetas delante de él, pensando que ese tragafuegos era esa presencia de la ciudad, pues como que incide en el comportamiento del niño. Eso fue lo primero. Ya una vez hablando con Wilder, por supuesto que las obras no son solo movimiento ni el poder de la imagen, que es algo que nos gusta bastante, sino que ya entonces empezamos a hablar del sentido. Bueno, ¿cuál va a ser el sentido y el punto de llegada de esta pieza? Entonces, Wilder es quien empieza, a partir de lo que nosotros llamamos los estudios de movimiento, empieza a generar una fábula y unas intenciones. Entonces, lo primero, por ejemplo, que hablamos es como de, no vamos a tomar de la fábula de Pinocho, de Collodi, esta relación moralista que plantea originalmente el texto, que el niño es así, sus comportamientos son así, que el niño debe ser castigado, ¿cierto? Una imagen transversal que tuvimos es ningún niño decide una situación de estas para él, es como su entorno el que lo moviliza hacia eso. Un niño quiere jugar y a partir de su asombro él se va desplazando y va avanzando por donde la misma sociedad lo va llevando, ¿cierto? Ningún niño decide una situación de abuso, ningún niño decide una situación de explotación laboral, es la misma sociedad la que lo va metiendo en eso. Y ya nos fuimos dando cuenta que el asunto, cuando ya entonces llegamos a que él tiene corazón o no, entonces Wilder profundiza sobre eso y eso ya se convierte en un movilizador, el tener corazón, el sentir, el amar. Y ahí ya una vez encontrado eso, ahí es que ya sí se vuelve muy importante ese movilizador para este personaje, ¿cierto? Hasta pensar que puede llegar entonces a decir te amo, que eso es algo que a nosotros ya pues, nos pareció bien hermoso, o sea, se vale decir te amo, ¿cierto? Que el papá se lo diga, que él al final, gracias a tener corazón, a esa convención, pueda decirle al papá, y creo que eso es una de las cosas más emotivas de la pieza, o sea, cada que la vemos ese momento uno dice, ah, y la gente lo celebra. Nosotros hemos recibido historias de los niños en esa parte cuando los niños están con sus padres, con sus madres, se miran como con ese deseo de decirse te amo. Entonces eso se convierte en la finalidad de un montaje que empieza con una primera pulsión que es visual y que es de la búsqueda de un movimiento de la marioneta. ¿Qué pasa con eso? Lo primero que hicimos fue cómo se mueven, esas fueron las primeras preguntas. Y como pasa en nuestra metodología, ya esos movimientos nos van develando una serie de informaciones por las cuales ya decimos, bueno, esto nos está mandando por acá y se vale decir te amo, es la propuesta. No sé, don Eri, ¿qué quiere sumar? El amor en este caso es un reto muy grande porque también nos pone a hablar del amor desde un niño, desde la niñez. Pues ya todos somos muy grandecitos, o más o menos grandecitos. Y fue como cambiarle eso
que plantea Collodi de verdad que es un cuento para moralizar, como muchos cuentos, para enseñar de valores a los niños. Y así era Pinocho, pero en este caso más que enseñar de valores, era enseñar no, es proponer, amar, proponer y poner ahí en escena el amor de hijo a padre especialmente, y que es bien bacano porque es un amor pues masculino, pues es de hombres, y hablar de eso no está tan común, por decirlo así, y tiene sus dificultades, pero verlo desde esa ingenuidad del niño y de la ingenuidad en sí mismo de la propuesta, de ese amor familiar, nos dio estas pistas de lo que es ahora Pinocho Consuelo. Ahorita Juan Fernando decía pues como que listo, él tenía unos intereses sobre la imagen, sobre el movimiento, y que parte de lo que yo he ido descubriendo con estas reflexiones escénicas es que en la ciudad hay una mirada muy clara hacia escuchar a los directores. Por eso yo te decía en algún momento como para mí es importante que haya alguno de los actores, ¿cierto? Para ti como actor, ¿resuenas con eso? ¿También tenías un interés por el cuerpo y por la imagen y luego fuiste encontrando? ¿O qué te lleva a estar acá en este proceso y en este montaje? Pues muchas cosas. Pues primero haber sido actor de la propuesta pasada que es Esperpentos, donde ya de entrada hay un gusto por el cuerpo, hay un gusto por el movimiento, el cuerpo en escena, por el estar. También desde el cuerpo y desde todas es un decir, desde sus posibilidades más extracotidianas, físicas. Y ahora Pinocho, que es una obra para toda la familia, me gusta mucho porque también es un interés personal como actor. Y soy clown y pues los niños son un público muy importante para mí, que los aprecio mucho, pues ellos me mueven mucho en mi quehacer laboral y escénico. Entonces Pinocho para mí siempre es un disfrute hacerlo, y yo le he dicho, o sea, ya ha habido varios remontajes de varios personajes por distintas razones. Yo lo he puesto en consideración a Juanfer, hay que tener otro Pinocho también porque uno nunca sabe. Hasta ahora yo siempre he hecho la obra y pues es una fortuna también, es muy chévere hacerlo. No tengo esa cosa de no, solo yo voy a hacer Pinocho, no, tampoco. Digo que resueno mucho con la propuesta, que me gusta mucho, y eso. Eric menciona algo que a mí me parece muy importante del reto que fue Pinocho, y es pensar algo dizque para todo el público. Pensarnos eso ha sido uno de los grandes retos de la pieza. Eso es un reto en la medida que cuando uno pone un gesto en escena, uno está pensando quién está recibiendo eso. Y no necesariamente las formas del teatro sean lo que es para niños tiene que ser de una forma o lo que es para adultos tiene que ser de otra. Eso es algo que queríamos romper también, ¿cierto? Ni un teatro que solo fuera para los niños, o sea, pensando en que cuál tiene que ser para ellos, ¿cierto? Si es más visual o si es un tono infantil, que ahorita también pensamos, pero cuál es el tono infantil. Y también pensábamos una pieza que aunque fuera colorida, de personajes caricaturescos, de coreografías alegres, también le interesará a los adultos. Y pues nosotros hemos tenido una muy buena recepción en cuanto a esa pregunta, porque todos entran en esa convención, porque otro de los movilizadores de la puesta en escena es como el derecho a la fantasía. Juguemos un poco, ellos están volando, esta Adita no tiene alas, pero también está en un estado onírico con él, en un sueño. Entonces, y alegra a Gepetto y a El Gato y la Zorra cuando no ven a Pepe. No tienen imaginación. Ellos no usan la imaginación, por eso no lo ven. Entonces eso fue como muy lindo, o sea, poderle decir eso a todos los espectadores. O sea, hay una frase que acompaña el título y es: si usas la imaginación lo verás todo. Y eso pasa con el teatro, ¿cierto? Si usas la imaginación lo verás todo, con todo tipo de obras. Pero aquí queríamos hablar como de ese brillo de la fantasía. Eso sí es un reto muy interesante, porque uno decía, para los niños todo tiene que ser cómic, ¿cierto? Yo no sé si este término esté bien de como infantilizado, ¿cierto? Como que además a los niños yo siento que ya no les gusta eso tampoco, nada más. Los niños, pues como, ¿cuáles son los niños de cada tiempo? Usted en una piñata ya no escucha los temas que nosotros escuchábamos, rompe la piñata y los amiguitos. O no solo, ya escuchamos. O no solo, pero esa música la ponen las familias, la ponen las tías, y los niños no escuchan eso. Ustedes con un reggaetón nos prende, ¿cierto? Entonces decía, bueno, uno siempre está preguntando por el espectador de cada tiempo, y eso nos trajo ese reto, como que escucha una obra que sea para todo el público.
Entonces ahí decíamos como la obra puede tener, en términos de lo dicho, la palabra hablada, 8 textos, 12, algo así, muy puntuales. Decíamos como, bueno, aquí pongámosle esta frase porque también estamos pensando en los niños, para que no quede todo tan simbólico. Y con los adultos pensábamos como que, bueno, no todo tiene que ser tampoco tan color de rosa. El circo, el de la atmósfera, pues puede ser un poco densa, la oscuridad del bosque cuando se pierden, la misma parte del agua, ¿cierto? Pero a los niños les encanta, o sea, a los niños ya los referentes que ven en internet, son ya, bueno, son solo haditas con alas, ¿cierto? Son muchachas que juegan. Entonces eso es otro de los puntos, pues, como que quisimos abordar y que ha sido un gran reto y, o sea, que vengan todos, ahí la gente va con los niños y también los amigos van con sus amigos y también los adultos van con sus familias y entran todos en la convención. Deben haber muchas experiencias muy diversas por parte de los espectadores, pero lo que hasta el momento recibimos es como, hey, qué nota, gracias, o sea, todos entran en el juego y todos, bueno, no se usa la imaginación, lo verán, 3, 2, 1 y nos fuimos a jugar. Ahora, también un dato curioso es darnos cuenta que también, a pesar de que es para toda la familia, una vez presentamos una función completa a niños de jardín de 5 y 6 años. Como 200. ¿Cómo? Entonces no fue la locura, porque desde que salió Pinocho ya era como el rockstar, todos gritaban y de ahí para adelante nunca dejaron de gritar con todo lo que sucedía. Con la Medusa casi se mueren, como ¡ah! Nunca escucharon nada de lo que dijimos. Nos esforzamos al principio de la pieza como, inclusive como para salirnos un poco, para tratar de decirles el texto, y nos dimos cuenta que ahí es que jugar, ellos nos están viendo y ellos están disfrutando mucho el movimiento y ellos solo gritaban. ellos se lo gritaban. De espaldas del escenario, o sea, si gritaba uno, eso era como una ola. Entonces gritaba entonces gritaban ellos y ya gritaban todos. Y así no vieran la pieza, gritaban ¡ah! Eso es lo que hacían. Entonces efectivamente nos dimos cuenta como que, no, para los niños tan niños, sí es otra cosa, ¿cierto? Es solo visual, es más corto y ya algo pues muy visual y que se muevan, ellos se quedan ahí, empiezan a gritar y ya. Eso fue una gran experiencia, que eran por ahí 200 niños gritando, solo gritaban. Que algo muy interesante con lo que tocan ahí, como de los estereotipos, en este caso del niño, ¿cierto? Ya tú dices, no hay tal cosa como el niño, ¿cierto? La idea de niño que tenemos. Y así todas las ideas que tenemos de qué es lo que consumimos, no necesariamente es tan claro, o como tú dices también va cambiando en el tiempo. Yo como espectador yo decía, listo, es una obra infantil, pero evidentemente me está tocando a mí que soy de 30 y yo veía a la mamá con el niño que también estaba reconmovida. Entonces yo decía, ¿qué será que nos está tocando a los niños que todos tenemos adentro? Pues porque igual hay como otras formas de leer para quién estoy creando o para qué aspecto de todo ese público general estoy creando, que es donde yo siento que está lo del corazón o lo del amor que me pareció tan especial. ¿Qué pasa desde mi lugar ya de enunciación individual como David viendo la pieza? La primera escena sale como ese pajarito. Yo vi ese pajarito y yo empecé a llorar y yo no entendía por qué. O sea, a mí como que me parecía tan bonito esa cosita y el pajarito se fue y yo me calmé. Escena por allá 3-4, volvió a dar el pajarito otra vez y yo, ay, ¿qué es esto tan loco? Y en el viaje con la obra yo recuerdo que es que mi amigo imaginario era un pajarito cuando yo era chiquito. Y una cosa muy loca porque en Pinocho no es un pajarito, es un grillo. El Pinocho de Collodi, claro. Exacto. Y yo era, pero ¿por qué puta sacas un pajarito como para que yo me conecte desde el pajarito? Claro, me tocó unos aspectos muy particulares que me pareció pues muy especial. ¿Por qué un pajarito? Pues mira, un pajarillo. Un pajarillo. ¿Sabes qué? Es que hay otra toma de decisión ahí. O sea, Disney es tan bello, tan magistral y tan instalado en nuestra tradición que a veces es la versión de Disney la que bordamos de los cuentos. Pero en realidad la ballena que se traga a Gepetto es sencillamente un monstruo marino. Porque entonces nosotros dijimos, ay, ¿cómo hacemos esa ballena? Pasamos por 1000 preguntas, por 1000 formas, por 1000 referentes. Pero un día acá mismo, en este espacio, hablando con amigos,
pero parce, es un pulpo. O sea, pero pues el pulpo con un pulpo, Como ¿cierto? corporativo, ¿no? Como corporativo, ¿cierto? Y le ponemos los colores y todo, un pulpo naranjado, ¿ok? Pero caímos en cuenta que no tenía que ser una ballena, que esa fue la decisión de Disney. Entonces llegamos a una medusa. Y asimismo pasó con Pepe el pájaro. El grillo es un personaje en el que hace acento Disney, pero en las aventuras de Coyote, ese consejero se le presenta a él en grillo, en perro, en serpiente, en pájaro. Entonces, realmente es que mira que yo parto mucho de lo visual. Y pues la verdad me pareció lindo soñar en escena un pájaro blanco. Yo decía, muy lindo, un pajarito. Y ya después se le empieza a cargar de sentido y llega el intérprete y le da vida a esa idea. Pero entonces, ¿por qué? O sea, porque pudo haber sido un perro, porque pudo haber sido una serpiente, pudo haber sido muchas cosas, y en esta versión resultó ser un pajarito. Quería ver un pájaro allá, para que pasaran este tipo de cosas que me parecen estremecedoras. O sea, que salió y vos como que, ay, ¿qué es lo que me está pasando con este pájaro? Pero fue una decisión como de que la verdad tomamos de las posibilidades, la que plásticamente de manera inicial pues más potencial le vi. Vos debes decir acá el pajarito. Bueno, el imaginario. Que eso es lindo, que como a partir del silbido la gente no entiende los textos. Claro, eso es muy bueno. Cuando él dice, me Me engañaron. engañaron. Y el parillo y la gente pues ríe con eso, pero es porque le entiende. Eso es lindo, por eso es que llegamos a hacer pajarito. Ahorita ustedes mencionaban, yo lo tengo acá como la dificultad de decirle al otro te amo, ¿cierto? Y que uno lo ve en la pieza porque, o sea, yo no sé si es que a él no se le ocurría, pues aparentemente ni se le pasaba por la cabeza decirle al papá que lo quería. Éramos nosotros como espectadores los que estábamos necesitando ese acto. Pero entonces yo me veía reflejado en todas las veces que yo he querido y no he podido, o no he dado ese paso de la decisión de sí decirlo. Y eso me rebotaba una respuesta sobre la forma de relacionarlos hoy en día, llamémoslo líquido desde la contemporaneidad o tantas formas en que puede verse, donde incluso decir te quiero o te amo termina siendo como, hey, espérate un momentico, como no hagas eso, como sancionable, que me parece demasiado loco. En realidad, inicialmente es el espectador, entonces con lo que nos dices y con lo que a veces percibimos es el espectador el que tiene esas necesidades. Cuando le empiezan a decir te amo, le decían, ¿qué? ¿Qué es eso? Que eso es bello, ¿cierto? Es el espectador el que tiene esa necesidad. Y nosotros no, o sea, ¿qué? Pero ya cuando se lo dice una vez, se lo dice dos veces, él ve como que, bueno, yo también te yepeto, es él. Y ya al final eso va cobrando valor y él va entendiendo esa necesidad también de decirlo, que quizá empieza a instalarse por la necesidad del yepeto de escucharlo, pero que esa necesidad de yepeto es la necesidad del espectador, ¿cierto? Se vale decir te amo. Y uno puede decirle te amo al papá, a un amigo, a la pareja. Ahí es donde empieza el juego, o sea, es una necesidad. De hecho, uno cuántas veces se lo dice a las personas que realmente ama. Entonces el otro lo dice y se queda sin palabras. Pero es como una necesidad de estos tiempos de arriesgarnos a esos, quizá desde un gesto, con un detalle, y eso también es un asunto personal complejo, ¿cierto? Que es, uno monta esta obra y dice, ay, pucha, y yo sí lo hago. Uno no crea solo desde lo que el espectador tiene que pensar, uno crea desde lo que uno está pensando, ¿cierto? Y también eso ha sido conmovedor. Que es muy bello porque entre uno más adentro vaya, pues más afuera llega, ¿cierto? Entre más uno se esté auscultando a sí mismo como creador, pues más va a conectar con ese espectador afuera. Creo que resonó ahí pues como con eso. Cuando yo fui a ver la pieza fui con un grupo de amigos, di tú 6 amigos. Evidentemente, el primer espacio de crítica es ese, las polas o la escena después de uno ver la pieza. Sí. Uno de ellos apelaba a una idea del arquetipo de Pinocho y decía que el arquetipo de Pinocho, al no tener corazón o al no estar vivo, es como una cosa inhumana, ¿cierto? Si no tienes corazón, que es lo que se supone que nos hace humanos, y entonces el original es como bastante macabro, ¿cierto?
y hace cosas muy sancionables, no sé qué más. ¿Cómo asumir eso? ¿Cómo lo asumieron ustedes? Tú ya dabas ahorita vestigios de eso, como no nos interesaba ese asunto sancionable, para traerlo a los niños. Porque una cosa es, como también lo has dicho, como lo hace Disney, que uno vaya a saber qué intenciones tenían ahí, pero qué intenciones tenían ustedes de traer eso y además pues como ponerle ese corazón al final. Pues mira, como mencionaba ahorita, que es realmente una gran motivación. No está quizá muy evidente en situaciones, pero una de las grandes motivaciones de esta pieza es como los derechos del niño, ¿cierto? Y los derechos pues legales y los no, es decir, como el derecho a la fantasía, por ejemplo. Es natural, eso está, pero hay situaciones que qué fantasía tiene un niño que tiene unos confites, ¿cierto? O que uno piensa que debería estar en la escuela. Entonces, como les decía ahorita, que eso es muy claro en la escritura del proyecto, es ningún niño decide una situación de eso. Entonces, esa imagen del circo está acompañada realmente de la explotación laboral, de esa motivación, de hablar de eso, como también lo habla Coyote, ¿cierto? Es que lo ponen a trabajar. Y en esa escena es como, pues, que lo tengan amarrado, obedeciendo una coreografía, ¿cierto? Que en aquel no está cómodo, ¿cierto? Ahí no lo vemos aquí. Y rompe con eso. Y él le dice, pues, sus cosas al, ¿qué es lo que le dice el tragafuegos? Abusador. Le dice directamente abusador. Entonces, bueno, ya con esa palabra que era importante y la vamos a poner, pero ningún niño decide eso, ¿cierto? No es como que es que a usted, abusaron de usted porque es que yo le dije que no fuera ya. No, abusaron de usted porque esta sociedad está podrida, ¿cierto? Entonces, ya cuando uno dice, ay, pues puta, con esta sociedad sí, hablemos de amor en esta oportunidad. Y ya que él tenga uno corazón, es como para recordar que sí, pues es una forma de simbolizar, es tan importante el corazón en nuestro sistema que, pues, que se reúnen tantas emociones y tomamos como que recordemos que es importante. Tengamos presente que es importante esto. Entonces, esas fueron como las motivaciones, como, ay, devolvámosle el derecho a la fantasía a los niños. Que cuando devolvámosle, no, ¿cierto? Como que recordemos eso. Ese derecho, pues que eso no está escrito en la Constitución, ¿no? Pero el derecho a la fantasía es el derecho al bienestar del niño, ¿cierto? Un niño que está viviendo en sus imaginarios, en lo que ve, un niño está viviendo a partir de sus referentes, de su entorno. Un niño no tiene ese criterio, un niño no es lo que no ha visto, ¿cierto? Él siempre está por el reflejo de su familia, de su escuela, de sus amiguitos, de lo que ve en la televisión. Entonces queríamos como, bueno, no, mostrémosle, pues propongámosle esto a los niños, hablemos del corazón y de manera evidente cómo se relaciona usted con su papá, porque es que lo hemos visto cuando tuvimos la temporada en el pequeño teatro que teníamos la parte técnica en el piso, a ras con el escenario, veíamos la parte del corazón, o sea, los papás abrazan a sus niños ahí, los niños miran a sus papás ahí, ¿cierto? Entonces uno dice como que, uno ve eso y uno dice, ay, todo esto está valiendo la pena, porque es que vos lo sabes muy bien, y pues es una gran aventura decidir crear con lo que eso implica, lo que mencionaba él. Esto ya nos da un salto del corazón a la vida real del teatrero, ¿cierto? Lo que decía Eric, como pues vale la pena tener otro reparto. Pues por un lado, técnicamente sí, porque ¿qué pasa cuando él no pueda? Un día no pudo y pues los resolvimos. Pero la profundidad de los personajes se da en la medida de la repetición. Entonces un remontaje es como otra vez hacia atrás y volver a cargar para que salga algo bien, pero que todavía no es tan profundo. Pero el tema que toca esto es como que bacano un remontaje, pero es que esto es una aventura, o sea, sí es una inversión grande de todos y cada una de las personas que están en ensayo, ¿cierto? Una inversión grande de tiempo, de dinero. Entonces, si es complejo mantener un reparto de 6 ahora, imaginemos un doble reparto, eso pues, se vuelve un azar y una aventura muy compleja. Y que tiene que ver también como con los postulados estéticos, digamos, del grupo y de lo que se pretenda con la pieza, porque cuando ustedes hablan de este doble reparto, ya a mí se me muestra es una línea de tiempo donde lo que interesa es quizás el producto,
y no la experiencia. O sea, el arte como experiencia es un actor que lleva 1000 funciones, que tuvo todo un proceso, y ya el arte como producto es necesitamos una función este día a tal hora, ¿cómo hacemos para solucionarla? Son dos vertientes realmente distintas de formas de crear que supongo que pueden confluir, claro que sí, pero hay unas profundidades que toca eso, ¿cierto? Que es interesante pues también como tenerlo ahí. Creo que igual para ir cerrando, como este ejercicio, digamos, parte de mi yo espectador y como una pulsión quizás muy interna, y yo he ido entendiendo que parte del deseo como artista de que alguien me invitara a hablar de mi trabajo. En esa reflexión invito como a las personas que la aceptan a hacer como un ejercicio de desdoblamiento, como qué sería lo que a ustedes les gustaría que les preguntasen, y entonces preguntarnos eso y responderlo en este espacio. Pues Juan, mira, cuando vos me hiciste la invitación, a mí me gustó mucho, o sea, yo te lo agradezco de verdad porque a mí me parece que generar conocimiento a veces suena como muy pretencioso o que tiene que ser algo como muy complejo o que es una gran responsabilidad, pero me parece que hablar del trabajo realizado genera conocimiento porque es una reflexión, ¿cierto? Y que este tipo de materiales sean compartidos, ¿cierto? Que se hable de las experiencias metodológicas, eso me parece bellísimo. De hecho, pues yo soy de formación actor, pero yo me enamoré de la dirección y ahorita es lo que más busco leer, pero lo que uno lee, o sea, no son métodos, uno lee experiencias metodológicas y así uno entiende muchas cosas. Hay muchos conceptos, herramientas concretas, por supuesto. Uno lee entonces cómo este director hizo esto y cómo se lo planteó. Porque cuando hablamos de dirección, pues cada metodología se crea en el contexto indiscutiblemente. Cada compañía tiene una metodología o pasa por sus metodologías o crea sus metodologías. Cada montaje teatral exige su metodología. Entonces hablar de esto siempre me ha encantado. Siempre que yo tenga la oportunidad de escuchar un conversatorio, de verlo, los work in progress, de esa pregunta que es tan amplia, pero uno básicamente lo que uno quiere es que usted cómo hace eso, ustedes cómo llegan a eso, ¿cierto? Porque eso le genera un interés. Entonces, como que uno se preguntaría, pues yo creo que lo hemos realmente abordado en cuanto a la metodología. A mí me parece muy interesante eso, ¿sí? O sea, ¿cuál es la metodología para llegar a eso que uno finalmente como espectador ve? Y eso es una pregunta que yo en un conversatorio, o sea, siempre trato como de hacerla muy específica y no tan abierta, pero siempre está alrededor de cómo hacen eso, cómo se hace eso. Desde todo, o sea, se puede aplicar a todo. Nosotros, por ejemplo, contamos con un equipo, yo digo, con total gratitud y admiración, muy poderoso. En la medida, pues desde los intérpretes creadores, desde el diseño, desde la composición, desde la iluminación. Y digo poderoso que son personas que están enfocadas en eso y que dedican su vida a eso, a actuar y bailar o a diseñar, ¿cierto? Que no son accidentes, porque a veces, como uno en la universidad aprende de todo un poquito, a veces se confunde y cree que puede hacer de todo un poquito. Y una cosa es uno entender cómo hay procedimientos para hacer un diseño de vestuario o más cómo yo puedo transmitirle a la diseñadora la idea más que yo saberlo. O sea, yo nunca he pretendido diseñar un vestuario ni la iluminación, por supuesto que hablo de mis imaginarios, pero saber ellos cómo, o sea, esos procesos cómo se dan, siempre me parece muy bello. Entonces creo que desdoblándome, creo que abordamos ese tema de la metodología, que es una de las cosas que me gusta mucho escuchar cuando voy a buscar este tipo de materiales en internet. O sea, uno ve las obras, pero uno dice conversatorio con, ¿cierto? Donde le preguntan cosas. Y eso se convierte en procedimientos. Uno se ve, ¿cierto? Y eso le permite a uno también identificarlos de uno, o sus búsquedas. Yo amo a Bob Wilson y amo de la iluminación. Y eso me ayuda a mí, entonces yo digo, ¿cómo hace eso? Y no técnicamente, ¿cierto? Como con una lámpara, con una potencia tal, sino que se plantea entonces que el tiempo así, que el espacio así, y entonces, y yo cómo me lo planteo, ¿cierto? Y eso me ha llevado a pensar cosas que ahorita quiero como seguir desarrollando de cómo pienso la iluminación para los espectáculos.
¿cierto? Más allá del diseño magistral que hace Felipe Cotiza en cada pieza, también cómo sueño yo eso y he tenido como unas cosas que me dice, ve, vale la pena seguir insistiendo en esto como procedimiento. La nuestra es unos estudios plásticos corporales que nos arrojan información y que esos estudios parten de un deseo, una imagen generadora. Puedo inventarme ahorita algo, es que siento como que rico un montaje en el que sean como del planeta Marte. Entonces lo primero no es qué pasa en Marte, sino cómo se mueven los de Marte. Y buscamos eso. Y uno empieza a ver esos personajes transitar y dice, es que ellos van a buscar agua. Y el dramaturgo llega y dice, hermano, es que era una crisis y no había agua y entonces y se creó un espectáculo. Pero eso es, a grandes rasgos, la metodología. Empezamos, como lo dije ahorita, una dramaturgia que se gesta con la escritura del cuerpo en el espacio, donde al final no es menos importante el contenido, porque no es un acto de destrezas, nada más. Es una expresión de algo, una motivación expresiva, filosófica, una toma de posición, pero empieza con un pulso, por un movimiento, como se mueve. Y luego nos damos cuenta que esa gente está hablando de cosas muy profundas, como el amor, por ejemplo, en este caso. Desdoble, se desdobla. Las mentiras, que al fin y al cabo es lo que impulsa a Collodi a escribir lo que escribe, que los niños no digan mentiras. Pero al final, Pinochet dice mentiras para salvar a Gepetto, a su papá. Es la invitación a la ética de las mentiras, no a la de no decir mentiras, sino a la de pensarnos por qué y para qué, y en ese fondo de las mentiras que son muy valiosas. Y pues que el teatro es eso, el arte y todas las cosas, pero mire lo que nos lleva a una serie de cosas de otro lugar, de otro mundo. Nos hace ver a Pinocho, porque yo no soy Pinocho, yo represento a Pinocho, y a las cosas que pueden generar al fin y al cabo una conversación de una hora sobre las mentiras. Que Collodi se empezó a preguntar de eso hace 200 años y ahora es lo que nos seguimos preguntando. Esa es la pregunta que yo le hago a la obra siempre. La ética de las mentiras, ¿cuál es? Que ahorita vos decías algo como de la transición del Pinocho que solo pensaba en sí mismo al Pinocho cuando pasa a pensar en lo colectivo y que posterior a eso es que le llega al corazón. Yo no había tenido esa reflexión, pero escuchándote dije, es que qué interesante porque es como si hubiera madurado, ¿cierto? Yo siento que la sociedad, cuando estamos somos como niños, como un estadio mental muy infante. Y cuando ya como que nos damos cuenta, nos quitamos esa cosita que tienen los caballos y decimos, es que no estoy solo yo, sino que soy yo en un colectivo. Como que se alcanzase un plano de madurez que quizás sea ese del corazón, no sé, se me antoja decir. Viendo la pieza, yo tuve una reflexión sobre el cuerpo, evidentemente sabiendo que la propuesta de ustedes parte de ahí y que solo he visto esta pieza. Me preguntaba, listo, hay unos cuerpos que funcionan muy bien para un espectáculo entre comillas infantil. ¿Cómo, digamos, esa técnica o esa indagación podría verse en otra clase de espectáculos que igual mencionas que viene algo más trágico? ¿Cómo manejas eso? Pues eso tiene que ver mucho con los planteamientos de cada pieza, ¿cierto? Es decir, Esperpentos tiene un cuerpo distinto al cuerpo de Pinocho. Y entonces en los planteamientos de Esperpentos identificamos unas herramientas de dibujo corporal que nos sirvieron para esto. Eso pues es como una gran ambición, como de que cada montaje sea distinto al otro. Entonces para Pinocho dijimos no más mimo corporal, aunque hay algunas herramientas, pero no tan evidentes. Aclarando que Esperpentos no es una muestra de mimo corporal, pero eso nos ayudó a llegar a un cuerpo y las herramientas con las que contábamos en ese momento. Para Pinocho dijimos, no, debe ser distinto, entonces se jugó más con la danza y pues una danza autónoma, que no es pues ni el ballet ni solo la danza contemporánea, que es lo que más incide, pues la danza contemporánea es algo muy abierto, ni es la danza moderna, ni la danza clásica, ni la danza auto, sino una calidad más danzada y juguetona y suelta. Entonces, lo que vos te preguntás de cómo funciona eso, cómo funcionan esos cuerpos en otro montaje.
podrían seguir y seguramente esas mismas herramientas, pero la diferencia se la va a dar la necesidad expresiva de la pieza. Eso hace que, por ejemplo, en lo que nos estamos soñando, el gesto no sea tan amplio todo, o en todos y todas. Esta pieza nos está proponiendo un movimiento que es más contenido. La nueva, Dem. Sí, la nueva pieza. Otro carácter, otra calidad en el movimiento. Pero las herramientas pueden seguir sirviendo, pueden seguir pues como funcionales su aplicación. Solo que efectivamente el deseo y necesidad expresiva es lo que marca eso. O sea, no tiene cómo aparecer el cuerpo de Pinocho en la próxima pieza. No tiene cómo aparecer el cuerpo de la Hadita en la próxima pieza. Porque esas calidades de movimiento fueron una necesidad del postulado expresivo de la pieza. Entonces eso hace que las herramientas puedan llegar otras y que las que tenemos o la pieza exige que sean mucho más grandes o mucho más contenidas, ¿cierto? Entonces eso es lo que marca esas diferencias, es decir, el contexto es lo que empieza a determinar el cuerpo de cada pieza, que como te digo, eso es lo primero que buscamos, pasando inclusive por la naturaleza de que uno como actor trabajó tanto en un papel que el primer personaje que saca en las siguientes improvisaciones es ese, ¿cierto? No, yo tenía un personaje que es así y llegó a otra obra distinta por mi primera improvisación, algo así, ¿cierto? No lo tiene tan incorporado, pero entonces empiezan a encontrar también lo que no debe ser. Ahorita estamos trabajando de manera muy consciente en la estructura del cuerpo de este nuevo personaje. Eso nos lleva a identificar diferencias, porque si uno dice, pues, si sirve, pues tampoco hay problema, pues, ¿qué puede pasar? Si las creaciones se hacen también desde el universo que es uno y si de ahí sale, y si en ese universo hay unas corporalidades también, pues, pero lo ideal es que no, porque no es necesario, porque no podemos llevar a Pinocho ahorita a un palacio real, no es necesario. Entonces, pasando como identificar cuál es la estructura ósea muscular de ese personaje, cuáles son las diferencias con el anterior, identificar las dinámicas y necesidades, que como hemos mencionado varias veces, ahorita queremos hacer un juego trágico, pues ahí no nos va a convenir esta mirada de asombro de Pinocho, que lo pone así, cierto, excitadísimo. Ahorita ya los contenidos son otros, eso hace que la mirada cambie, que el gesto cambie, que las dinámicas cambien. Entonces eso nos ayuda mucho a identificar como la diferencia de los cuerpos. Pero para empezar a concluir esta idea tiene que ver mucho con que las herramientas que viste podrían ser, pero la calidad es distinta, ¿cierto? Una cosa es una onda de una hadita y otra cosa es una onda de una reina que podría matar. Y es la misma onda. Pues es el mismo principio técnico y eso hace que pues encontremos diferencias entre los cuerpos. Algo muy interesante, pues que ya me preguntaba como actor, pues también, listo, es un cuerpo, pero ese cuerpo tiene infinitas posibilidades. O sea, repetirse, por más que uno tenga un estilo o unas indagaciones termina siendo un asunto casi que de falta de indagación. Pues, ¿cómo se va uno a repetir? Si la cosa es tan amplia, o sea, si yo en un personaje movía las manos y los dedos y ahí pues ahora muevo las rodillas, ¿sí? O sea, en una cosa tan simple hay ya una gran diferencia, ¿cierto? ¿Cómo lo veis vos desde el cuerpo ahí en escena? Los principios técnicos, eso es elemental. Por ejemplo, en el primer espectáculo X, el personaje que represento, que interpreto, se creó a partir de ondas y ciertos principios del mismo corporal dramático, pero si pienso que en ese X es ondas, mientras que Pinocho es ángulos, entonces de entrada ya el cuerpo ahí cambia muchísimo. La voz de Pinocho es una voz más juguetona, que me permite gritar más, reírme mucho. X, por el contrario, pues ya ahí entra uno al tema del drama de, bueno, ¿dónde estamos? Pues se está presentando una entrevista. En cambio, Pinocho es un niño que está descubriendo el mundo y su plenitud en la plenitud del mundo. Entonces es todo. Al fin y al cabo, esos estudios nos dan el camino para conectar después el drama y lo que pensamos y sentimos pues desde el personaje para la interpretación del personaje, que esto se repite más fácil porque al fin y al cabo esto subjetivo pues parte más de la
individualidad de las personas que somos, pero que ya al tener un camino que se llama partitura física, estudios físicos, se me permite no repetirlo, pues se me permite ese camino, se me abre esa posibilidad de no repetirlo. La posibilidad de no repetirlos radica en los estudios, en cuerpos que tienen principios físicos distintos. Lo que tú dices, y si este fue las manos, este otro las rodillas, es prácticamente lo mismo. A veces son curvas, otras veces son ángulos, otras veces son movimientos intercortados, y por ahí eso nos va a permitir guiarnos. Listo, chicos. No, pues muchas gracias como por el espacio, por el espectáculo, por todo. Medellín Futuro.